vamos a ver algunos reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta para hacer una buena anestesia en el caso de la técnica directa. Como dice el doctor Bejarano, cada parte, cada etapa de la cirugía es muy importante y la primera parte yo tengo que hacer súper bien para poder hacer súper bien la segunda parte y la tercera parte y así sucesivamente. O sea que si yo no tengo una buena anestesia, seguramente no voy a tener una buena incisión para mi colgajo y por ende un buen despegamiento de ese colgajo. O capaz tenga una buena incisión y un buen despegamiento y todo lo que resta, pero al paciente le va a doler. Bueno, acá tenemos entonces a la mandíbula y al músculo macetero que tenemos que reconocer dónde están. En la cara anterior del cuerpo de la mandíbula tenemos esta línea que es la línea oblicua que se continúa con el borde anterior de la rama de la mandíbula. Y por dentro, en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, tenemos otra línea que es la línea milohioidea, que también se continúa con el borde anterior de la rama. Súper importante reconocer estas dos líneas entonces, porque van a ser mis referencias para ubicar una zona donde se inserta un ligamento súper importante, que es un ligamento extrínseco de la ATM, y ese ligamento es el rafe pterigomandibular. Ahí está el rafe pterigomandibular. Este rafe se inserta justamente acá, entre la línea oblicua que vimos y la línea milohioidea y la cara distal del último molar se forma un espacio que conocemos como espacio retromolar o trígono retromolar. Y medialmente a ese espacio o en la parte interna de ese espacio se inserta este rafe que es el rafe pterigomandibular. Y de acá se extiende, como se ve acá, hasta el gancho de la apófisis pterigoides del esfenoides. Entonces estas referencias nosotros tenemos que reconocer súper bien. Y el rafe pterigomandibular forma un pliegue en la mucosa. Cuando el paciente abre grande la boca, ese pliegue se tensa. Y allá justamente le podemos ver al rafe pterigomandibular. Y ahí se nota cómo se extiende del gancho de la apófisis pterigoides a la parte interna del trígono retromolar. Y ahí se ve exactamente de dónde a dónde va este rafe pterigomandibular. Allá está. Rafe pterigomandibular, borde anterior de la rama de la mandíbula y se forma ahí como un triángulo, ¿ok? Un espacio que justamente es una fosita que conocemos como fosita de Lindsay. Ese triángulo yo tengo que reconocer, tengo que ubicar para hacer la punción en esta técnica. Ahí está mi triángulo. Y la dirección de la carpule o la dirección de la jeringa que utilice para esta técnica tiene que estar ubicada a nivel de los premolares del lado opuesto. En este caso, en el lado de los premolares izquierdos. Entonces, a nivel de los premolares yo miro y allá en el centro del triángulo va a estar mi foramen mandibular, en la cara medial de la rama de la mandíbula, que es por donde va a ingresar los vasos y nervios alveolares inferiores. Entonces acá yo tengo mis premolares y desde allá, desde aquí yo puedo ver en el fondo mismo cómo ingresan estos vasos y nervios alveolares inferiores. Ahí se nota perfectamente. Inclusive ahí de ahí se ve el nervio lingual. Entonces, desde esta dirección o desde esta ubicación yo tengo que dirigirme con mi jeringa, hacer la punción y ahí llego a la altura de estas estructuras, ¿verdad? Ahí estoy marcando el punto, el lugar de la punción, aproximadamente, por supuesto, ¿verdad?
Entonces, desde los premolares del lado opuesto, yo me puedo dirigir directo al lugar donde se encuentran estas estructuras. Súper bien, ahí se entiende, súper bien. Y ahí está el músculo pterigoideo medial. Ese es el músculo pterigoideo medial. Y entre el músculo pterigoideo medial y la cara interna o medial de la rama de la mandíbula, justamente se forma ese espacio pterigomandibular, que es el espacio donde le encontramos a estos nervios, donde van descendiendo estos nervios, el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, que son los nervios que anestesiamos en esta técnica directa. Y así, estos son los reparos que yo sí o sí tengo que ubicar para poder hacer una buena anestesia.